Hola, bienvenidos todos a Palabra de Fuego, una palabra que avivará tu corazón. Sean todos muy bienvenidos a este espacio que hemos destinado para el crecimiento espiritual y para sumergirnos más en su bendita y gloriosa palabra. Hoy quiero compartir con ustedes un tema de mucha importancia, un tema hermoso del cual la palabra de Dios nos registra, y es el temor. ¿Cómo vencer el temor? Y vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos guíe, que nos enseñe, que nos lleve a toda verdad. Señor, en este día te queremos bendecir, en este día queremos glorificar tu nombre, te queremos exaltar y darte la gloria y la honra, porque solo tú eres digno de ser alabado y de ser exaltado. Yo te doy gracias, Señor, por cada persona que escucha esta palabra. Te pido que les bendigas, te pido que les fortalezcas, que les consueles, que les animes, que les levantes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias te damos por tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a ir a la palabra de Dios en segunda de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 7. La palabra del Señor nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. En otras versiones nos dice: no nos ha dado Dios espíritu de temor. Y sin duda alguna, cada uno de nosotros hemos estado expuestos a una gran variedad de temores que en su gran mayoría han sido infundados, han sido aprendidos, ¿sí? Porque según la ciencia, el ser humano solo nace con dos temores que son para defenderse, que son para ayudar a defender o a proteger su vida, que son el temor a los ruidos fuertes o el temor a caer de lugares altos, ¿sí? Esos dos son los únicos temores que son dados al ser humano de una manera de defensa. Pero si nosotros podemos mirar hoy a nuestro alrededor, hay una gran cantidad de temores que el ser humano experimenta, que el ser humano atraviesa. Hay una cantidad de temores que han sido aprendidos a través de su vida, ¿sí? Son temores que el enemigo ha querido venir a traer para dañar, para aprisionar el alma de las personas, para venir a traerles a un estado de esclavitud, de angustia y de desesperanza. La palabra de Dios tiene mucho que decirnos acerca del temor. De hecho, la palabra nos habla de dos temores específicamente. La palabra de Dios nos habla de ese temor reverente, de ese temor que debemos tener hacia nuestro Dios, hacia nuestro Creador. Dice en Proverbios el capítulo 1, el versículo 7, que el temor nos dice que el temor al Señor es el principio de la sabiduría, pero ese temor es esa disposición que el Espíritu Santo pone en nuestra alma, en el alma del ser humano, para que se porte con respeto, para que tenga reverencia ante la majestad de Dios y someternos voluntariamente a Él y alejarnos de todo aquello que sabemos que a Él no le agrada, ¿sí? Ese es ese temor reverente, y es muy diferente al miedo, porque nosotros a Dios no tenemos miedo a Dios, nosotros tenemos temor, pero un temor reverente. Pero también el segundo temor que nos habla la palabra de Dios es ese temor maligno, es ese temor dañino que no solo viene a impactar, a dañar y a esclavizar la vida del ser humano, sino que como hijos de Dios debemos identificarlo y debemos derrotarlo, debemos desecharlo, debemos echarlo fuera de nuestra vida. Es ese espíritu del que nos habla acá en la carta a Timoteo. Dios no nos ha dado ese espíritu no viene de Dios, ese espíritu es un espíritu que viene del enemigo, viene del mismo infierno.
Y a pesar de conocer de Dios, a pesar de ser hijos de Dios, a pesar de ser cristianos, muchos de los hijos de Dios hoy experimentan estos temores. A pesar de que la palabra de Dios nos dice, no temas. No temas, y según muchos estudiosos bíblicos, el Señor en su palabra registra un no temas 365 veces, un no temas para cada día. A pesar de eso, cuando nosotros nos levantamos, cuando nosotros abrimos nuestros ojos y el Señor viene y lo primero que nos dice para iniciar ese nuevo día es no temas. A pesar de eso, seguimos permitiendo que el temor invada nuestra mente, invada nuestro corazón. El Señor nos dice, yo estoy contigo, yo estoy contigo. La fe entonces es un ingrediente fundamental, necesario para que como hijos de Dios podamos vencer ese espíritu de temor que el enemigo quiere venir a traer. ¿Cuáles son algunos de esos temores que podemos enfrentar, que podemos experimentar en nuestro diario vivir? Y puede ser una lista demasiado larga, solo haré mención de algunos. Entre ellos hay temor al futuro, hay temor a lo que ha de venir más allá, hay temor a lo que pueda pasar el día de mañana, pero el Señor nos dice que no tengamos nosotros temor del mañana, que vivamos el día de hoy porque cada día trae su afán. ¿Sí? No pensemos qué va a pasar mañana, y muchas personas hoy están siendo esclavizadas por el enemigo con un espíritu de temor porque piensan mucho en qué va a ser de mí el día de mañana, qué va a ser de mis padres, qué va a ser de mis hijos, qué va a ser de mis finanzas. Pero el Señor nos dice, no temas, estoy contigo, y si estoy contigo en tu presente, no dudes que estaré contigo en tu futuro. También hay mucho temor a la soledad. Hay mucho temor a quedarse solo. ¿Qué va a pasar con nuestros seres queridos? ¿Qué va a pasar con mi esposo, con mi esposa, con mis padres, con mis hermanos? Hay temor a quedarnos solos, ¿sí? También hay temor al fracaso. Hay un gran temor al fracaso, y mucho de esto es porque el hombre en muchos sentidos tienen temor a fracasar porque tienen una intolerancia al fracaso. Hay una aversión al fracaso, ¿sí? Cuando debemos ver esos fracasos como oportunidades para seguir adelante, para levantarnos con más fuerza y seguir hacia adelante y aún hacer las cosas mucho mejor, porque si hay un fracaso fue porque hicimos de pronto algo mal que no se debió haber hecho, pero bien, entonces el Señor nos lo hace entender, nos levanta, seguimos adelante y lo hacemos mucho mejor. También hay temor a la enfermedad. Vemos muchas personas cómo se han enfrentado a ese espíritu de temor por la enfermedad de un ser querido, por una enfermedad propia, pero el Señor en su palabra nos dice en Isaías 53 que Él es nuestro sanador y que por su llaga nosotros hemos sido sanos. Sí, debemos empezar a creer en las promesas del Señor, debemos empezar a apropiarnos de esas promesas de sanidad, debemos aceptar la voluntad de Dios, ¿sí? Vivir un día a la vez y darle gracias, porque si hoy tienes tu vigor, tienes tus fuerzas, estás saludable, dale gracias al Señor por eso. Pero si estás pasando un proceso de enfermedad, dale gracias al Señor, y en medio de tu enfermedad adora a Dios, y en medio de esa dolencia glorifica a Dios, y en medio de esa enfermedad, de ese diagnóstico, confía, cree, descansa, porque Dios sigue obrando milagros. Dios es hacedor de milagros, y si Él sanó ayer cuando estaba aquí en su ministerio terrenal, cuando Él estaba aquí, Él sanó y curó cantidad de enfermos, ¿por qué no lo va a hacer contigo también? Él también te quiere y te puede sanar. También hay temor a la muerte. Muchas personas tienen temor a morir porque no saben
qué les espera después de partir de esta tierra. Pero si tú eres un hijo de Dios, si estás seguro de tu salvación, el futuro que te espera es glorioso. Es maravilloso porque vas a tu verdadero hogar, vas a tu verdadera patria celestial, vas a la presencia de tu Dios y de tu Padre, y allí estarás para siempre con Él, en ese lugar donde ya no hay dolor, no hay enfermedad, ya no hay más lágrimas, no hay por qué tener temor a la muerte, porque sabemos dónde está nuestro destino final. Total y diferente a aquellas personas que hoy ni siquiera han aceptado a Jesús, que no creen en Jesús, que han desechado su obra redentora. Ese destino final sí será terrible y ahí sí será para temer. Pero hoy, si tú estás escuchando este mensaje, ya has aceptado a Jesús en tu corazón, no tengas temor a partir de esta tierra, porque te espera un futuro maravilloso y glorioso en las manos de tu Dios y tu Padre. Y hay temor de esos desastres naturales que puedan llegar a ocurrir. Pero si la palabra de Dios nos dice que aunque la tierra sea removida, nosotros confiaremos en el Señor, descansaremos en Él, descansaremos en sus promesas, descansaremos en su gran fidelidad. Y también hay mucho temor a perder el empleo, hay temor a enamorarse y entre muchos otros temores que el ser humano experimenta en su diario vivir. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios para que nosotros podamos vencer ese espíritu de temor? Y lo primero que nos dice la palabra de Dios es reconocer el amor de Dios en nuestra vida. En Primera de Juan, el capítulo 4, vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 4, la palabra de Dios nos dice. Primera de Juan 4, el versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí nos dice la palabra de Dios que nosotros debemos reconocer el amor de Dios para poder vencer ese espíritu de temor. Reconocer que ese perfecto amor es nuestro Dios, porque Él es la fuente del amor. Y si nosotros estamos confiados en Él, si nosotros estamos seguros de ser sus hijos, si estamos seguros de que Él nos ama, también debemos estar confiados de que Él nos guarda, de que Él nos protege. Ese único amor y ese verdadero amor es el amor de Dios, y por eso nosotros estamos seguros que Dios nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Debemos entender que muchas veces vivimos situaciones difíciles, que muchas veces vivimos esos procesos, que muchas veces el Señor permite procesos en nuestra vida, pero que aún en medio de ese proceso no es para que tú tengas temor ni te dejes invadir del temor, sino para que tú tengas confianza y que ese plan y ese propósito que Dios tiene con tu vida se pueda dar. Lo segundo que el Señor nos dice en su palabra para vencer ese espíritu de temor es buscarlo a Él, es buscar a Dios, como nos dice el Salmo 34, los versículos 4 y 6. Salmo 34, vamos a leerlo. Los versículos 6. Los versículos del 4 al 6 nos dice: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Mira lo que nos dice este hermoso salmo: busqué al Señor y Él que me oyó. Y además de oírme, me libra de todos mis temores. No dice te va a librar de algunos temores. Él dice en su palabra que si nosotros le buscamos a Él, Él nos va a librar de todos nuestros temores.
Nosotros no podemos sobreponernos a ese espíritu de temor si no estamos viviendo en una vida de comunión y de intimidad con nuestro Dios. Necesitamos nosotros tener una vida de oración, necesitamos tener una vida de relación con nuestro Dios. Necesitamos que en ese lugar secreto, que en ese lugar de oración, en ese lugar de intimidad, conocerlo a Él. Y cuando le conocemos, nosotros sabremos que es un Padre que ama, que cuida, que protege, que es un Padre que está ahí para nosotros en cada situación y circunstancia, realidad que tú puedas estar experimentando. Pero hay esa condición, buscarlo a Él, descansar en Él, traer todas nuestras cargas a Él, ser sinceros con Él y decir: Señor, tengo este temor, yo tengo este temor y vengo a traerlo a ti, porque sé que tu palabra me dice que tú me vas a librar de todos mis temores. Y lo tercero y último es confiar en el Señor. En el Salmo 56, el versículo 3, la palabra del Señor también nos dice, Salmo 56, versículo 3. En el día en que temo, yo en ti confío. En el día en que temo, yo en ti confío. ¿Y qué es confiar? Confiar es una esperanza firme que se tiene en alguien. Es el mejor antídoto para el temor. Entonces es la fe y la esperanza, es confiar en el Señor. No puedes vencer tus temores si no tienes una fe suficiente para creer que el Señor siempre obrará a favor de sus hijos. Y como dice en Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Hoy quiero entonces animarte a ti que estás escuchando este video, que estás allí viendo este video. Si hay temor en tu vida, yo quiero invitarte para que vengas al Señor, para que reconozcas su amor, para que confíes en Él y para que busques a Dios, y Él te va a librar de todos tus temores. El temor no es parte del plan de Dios para nuestras vidas, pero sí es el plan del enemigo, porque un espíritu de temor te va a detener, te va a paralizar. Ese espíritu de temor no te va a permitir avanzar. Ese espíritu de temor va a frenar tus sueños, tus anhelos, va a frenar tu ministerio, va a frenar el obrar de Dios en tu vida, porque el temor es lo contrario a la fe, y la palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En este día yo te invito que reconozcas el amor de Dios, que Él te ama porque es un Padre bueno que ama y cuida a sus hijos. También que confíes en Él y que busques de Él para que puedas así salir victorioso de todo espíritu de temor que el enemigo ha querido venir a sembrar en tu vida y en tu corazón. Señor, en este día te bendecimos, este día te adoramos y te glorificamos. Yo quiero orar en este día, Señor, por esas personas que hoy están viendo este video y que dicen y reconocen que hay un temor en sus vidas. ¿A qué? No lo sé, pero tú sí lo sabes, Señor. Tal vez hay temor a perder su empleo, a quedarse sin empleo. Tal vez hay temor a la muerte, accidentes, a perder a sus hijos. Tal vez hay temor a la enfermedad, al futuro. No lo sé, Señor, pero tú lo sabes. Tú lo conoces, Señor, y en este día yo oro para que se rompa toda opresión de temor en la vida de tu pueblo y en la vida de tus hijos. Ahora, espíritu de temor, yo te echo fuera en el nombre de Jesús, y yo declaro que sobre cada persona que escucha esta palabra viene ahora la paz de Dios, viene el gozo del Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Levántate, hijo de Dios, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque Dios está contigo en cada situación y de ahí sales vencedor, más que ganador eres en Cristo Jesús. Y recuerda, hay un no temas para cada día. Cada día al despertar,
levántate y di al cielo: hoy no temeré, porque sé que mi Dios, como poderoso gigante, está conmigo. No temeré, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Un fuerte abrazo para todos. Recuerda, el Señor te ama. Eres su especial tesoro, la niña de sus ojos. No hay de qué temer, porque estamos seguros y guardados bajo la sombra de sus alas. Un abrazo, bendiciones, un feliz día para todos. Recuerda, el jueves en nuestro estudio acerca de esa salvación tan grande, ese regalo hermoso que el Señor vino a darnos. Y el domingo estamos allí con nuestro servicio dominical de la Iglesia Fuego de Dios para las Naciones. Bendiciones.